El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Dice mi Biblia en Hebreos 10:39 que no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Dios siempre ha sido un Dios de avance. La Biblia nos enseña que Dios ha tolerado defectos, debilidades y hasta pecados en sus llamados, pero no ha tolerado quien quiere regresarse o volver atrás. No ha tolerado el cobarde, ni al que poniendo su mano en el arado, dice mi Biblia, ve hacia atrás. Es decir, Dios lideriza valientes. Repito eso, Dios lideriza valientes. Y quiera usted o no, la vida es la mejor prueba de su coraje. Es decir, la vida que usted vive en esta tierra no es específicamente para llenarse de lujos y tal vez de beneficios saciando tu alma, sino que esta vida aquí es una prueba. Es una prueba a la eternidad. Es una prueba que te va a hacer o bien entrar o bien salir, pero es una prueba. Y usted debe ver la vida como esto. Si usted quiere ver la vida como un lugar paradisiaco para disfrutar y para darme todos los deseos de mi corazón, usted está equivocado. Por esa razón tal vez vive frustrado o frustrada al no poder tener las cosas que quiere, porque usted piensa que usted vino a la tierra con un propósito personal, y nadie viene a la tierra con un propósito personal. Todo el mundo viene con un propósito más alto y más grande que su propia vida. Cuando la gente no consigue ese propósito, vagan como Israel en el desierto. Y pueden lograr algunas cosas, pero qué triste vivir una vida alejada del propósito de Dios para ti. O sea, qué triste porque esa gente vive vidas miserables, aunque tengan algunas de las cosas que quieren. Y para obtener las cosas que quieren muchas veces hacen las peores cosas. No estamos llamados a esa vida. No oí amenes aquí. No estamos llamados a esa vida. Ahora bien, tenemos todos fe, porque Dios la puso en el corazón de cada creyente. Dice que entonces por medio de la fe yo fui salvo. Ahora, también dice la Biblia que la fe no es de todos, pero habla específicamente sobre el asunto de la salvación. No habla sobre el asunto de la vida del creyente. Y cuando usted lea el contexto se dará cuenta de que nunca Pablo trató de conceptualizar que la fe no era de todos. No, yo puedo sacar con una pinza ese verso y hacerle pensar a usted que usted no tiene fe. No, todos tienen fe. Yo dije todos tienen fe. Ahora, el asunto de la fe es en quién la pones. Pero la fe es un atributo dado por Dios al ser humano. Todos los hombres y mujeres tienen fe. Ahora, esa fe debe ser puesta en Él, porque según Hebreos 12:2, Él es el autor y consumador de mi fe. Pero cuando yo pongo la fe por voluntad propia en una imagen de yeso o en una estampita o en una cosa, esa es mi decisión. Ahora, esa es su decisión. La fe que usted tiene en el corazón no es para ponerla en esas cosas, es para ponerla en el Dios todopoderoso, creador del universo. Ahora, su fe debe ser invertida o puesta en donde funcione. O sea, es como que si yo pongo mi fe en llegar más rápido a un lugar y busco como transporte o medio de transporte una patineta, pudiendo montarme en el autobús. O sea, no tiene sentido que yo ponga mi fe en la patineta cuando yo puedo poner mi fe en algo más grande, es más sólido, que puede llevarme más rápido a mi meta. Entonces es el mismo principio cuando usted pone su fe en cosas y en personas o en imágenes, porque usted está poniendo su fe en el lugar equivocado.
no tiene usted fe para eso. Ahora, la fe es una de las cosas más poderosas que contiene el ser humano. Usted se va a sorprender, pero la fe es una de las cosas más poderosas que tiene el ser humano. Y es tanto así que los únicos que podemos tener fe somos los seres humanos. Los animales no tienen fe. Los demonios no tienen fe. Satanás no tiene fe. Por eso es que la salvación es por fe. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios estableció que ningún demonio se salvara. Porque los demonios no pueden tener fe. Entonces Dios se aseguró que la fe solo lo tuviera su creación. El hombre, en este sentido, como toda la raza del hombre, entonces Dios le dio fe. Por esa razón, en el nuevo pacto la salvación es por fe. Ahora, usted viene y cree para salvación, pero sorprendentemente usted no cree para sanidad, usted no cree para prosperidad, usted no cree para paz, usted no cree para protección, pero cree para salvación. Ahora, lo delicado de esto, lo interesante es que ¿cómo podemos tener fe para una cosa y no para otras? No es la misma sustancia, según Hebreos 11, verso 3, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. La otra traducción, la Nueva Versión Internacional, dice, es pues la fe la sustancia. Entonces, si es la misma sustancia, o sea, yo pienso que agua es agua donde la ponga. Puede ser agua aquí, puede ser agua en Estados Unidos, puede ser agua en cualquier sitio. El agua es agua, no cambia su sustancia. Igual la fe no deja de ser fe. La misma fe que se usa para ser salvo es la misma fe que debe usar para ser sano. Es la misma fe que debe usar para tener paz, protección. Y es la misma fe que puedes y debes usar para alcanzar metas en la vida. Fe, diga conmigo fe. Entonces, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, pero todos tienen fe. Jesús nunca reprochó a sus discípulos y le dijo, ustedes no tienen fe. No, le dijo, hombres de poca fe. O sea, siempre le reprochó que su fe era poca, no que era ninguna. Entonces, de esa misma manera, existe en el pueblo de Dios el más y el menos, pero existe. Es decir, todos en esta reunión tienen fe. Unos tienen más y unos tienen menos. Y ahí sí radica una disciplina, una vida, etcétera, etcétera. El leer la Biblia, el oír la palabra, el vivir una vida con Jesús, etcétera, desarrolla una fe superior. Pero los que no lo hacen tienen fe, pero poca. El hecho de tener poca fe puede resultar en tu poco éxito. Puede resultar en tu poco alcance para las metas. Puede resultar en más derrotas que victorias. Pero tienes fe. Ahora bien, algunos tienen fe más de la que cree que tienen, pero la limitan. Tranquilo, lo voy a llevar tranquilito hoy. Tranquilito. Usted tiene fe, eso es lo primero que yo quiero que sepa. Diga conmigo, tengo fe. Diga que está a su lado, qué buena noticia, hermano, tú tienes fe. Mira cómo te ves y tienes fe. Cualquiera que te ve pensara que no tuvieras ni un poquito, pero sí tienes. Enterado de que usted tiene fe, entonces, la gran pregunta, ¿por qué mis éxitos no son como los de aquel? ¿Por qué no logro hacer lo que aquel hace? ¿Por qué no logro hacer esto y aquello y lo otro? Porque puede ser que tenga poca, o puede ser que tenga mucha, pero la tenga limitada. Ahora, ¿cómo yo saber eso? Si tuviéramos una especie de medidor de fe en el corazón. O sea, que usted ve y dice, bueno, hay que echarle fe porque se me está acabando. Pero no existe un medidor de fe, sino las obras. Pablo acerca de eso le escribe a los corintios y le dice, bueno, dejen el chachareo de fe, dejen el hablar mucho de fe y muéstrenme sus obras, porque yo lo estoy oyendo que ustedes hablan mucho y hacen poco, y yo quiero más que ustedes hagan a que hablen. Así que muéstrenme sus obras. Y yo no muestro mi fe, porque le habían dicho a Pablo, fíjese eso, los corintios. El problema de la iglesia de Corintios era que tenía los 9 dones del Espíritu Santo. Era una iglesia sobrenatural. Y llegaron a decir que Pablo no era del estatus de apóstol que ellos querían. Ese es bien lo que una iglesia cabezona puede lograr o llegar a creerse.
Entonces pensaron que Pablo no era del estatus de ellos. Por esa razón Pablo les escribe y le dice: bueno, dejen el chachareo, dejémonos de tontería y muéstrenme ustedes sus obras y yo les muestro mi fe. Punto. Para ver, porque ustedes hablan mucho pero no veo nada. No veo nada. Y entonces Pablo le dice una frase poderosa. Dice: porque la fe sin obra es muerta en sí misma. Y esa frase llama la atención, porque resulta que la fe que no se usa se daña. La fe tiene caducidad. Es decir, si usted no lo usa antes de tal fecha, se pone piche. Pablo, por el Espíritu Santo, dice: la fe sin obra es muerta en sí misma. Es decir, la fe no tiene ninguna validez al menos que tenga una obra correspondiente a esa fe. Si no tiene una obra correspondiente a esa fe, es muerta. Es decir, puede haber un cadáver en su corazón, una fe muerta. Entonces Pablo le explica a los corintios y le dice: ustedes deben generar obras para saber que ustedes tienen fe. Nadie que dice tener fe no tiene obras. Si alguien no tiene obras y dice que tiene fe, es mentira o está mintiendo. No tiene fe. Tiene una percepción equivocada y está pretendiendo tener fe, pero no la tiene. Porque el que tiene fe tiene obras. Es preferible que usted diga: Señor, ayuda a mi incredulidad, a que usted diga: tengo fe y no la tiene. Porque se llama autoengaño. El peor de ellos se llama el autoengaño. Esa clase de engaño que se le hace a usted mismo. Entonces usted está diciendo que tiene fe cuando no la tiene. O mejor dicho, cuando no la está usando. Porque creo, según mi percepción, que todo el mundo tiene fe. Y muestra de eso es Pablo cuando le escribe a los corintios y le dice: óigame, muéstrame sus obras y yo le muestro mi fe. En otras palabras, ustedes hablan mucho de fe pero tienen pocas obras. Y yo lo que pienso es que todo el mundo tiene fe, y que la fe es algo que puede manifestarse por decisión. Yo decido si creo o yo decido si no creo. Yo puedo decir: es que yo no tengo fe para eso. No. Y yo quiero decirle que me estoy autopredicando yo mismo también. Usted puede decir: yo no tengo fe para eso, pero para esto. Errado. El primer crítico de mí soy yo. Yo he dicho: no tengo fe para eso, pero no, está mal dicho. No es que no tengo fe para eso, no, es que no quiero usar mi fe en eso. Porque tengo miedo al fracaso. Y la fe no obra si hay temor. Es una de las cosas que la fe hace claramente, es desalojar el miedo por completo. Una persona con fe se vuelve gallarda y atrevida. Y esa es la mejor muestra de la fe en una persona: su gallardía, atrevimiento, su actitud arrojada acerca de ese asunto. Cuando no hay fe, entra el miedo al ridículo, el miedo y si no pasa nada. Entonces, repito, la fe se usa a voluntad. Porque cuando usted o yo digo o decimos: no tengo fe en eso, no quiero usar mi fe en eso, porque eso tiene un riesgo tan alto que me es mejor no usar mi fe en eso, porque la fe siempre es un riesgo. Sí, la fe siempre arriesga todo lo que se ve por lo que no se ve. Arriesga, pone en riesgo lo que tienes. Este mensaje a mí me está bendiciendo. Si usted no lo bendice, no se preocupe. A mí me está bendiciendo. Cuando tú te paras en la posición de la fe, tú arriesgas todo lo que tienes por lo que no tienes. Tú pones en riesgo la seguridad de lo que hoy tienes para arriesgarte a obtener lo que no tienes. Esa posición de riesgo me genera
una dependencia absoluta de Dios y su palabra. Ya no estoy arraigado, cimentado o agarrado de una posición visible, horizontal o natural, sino que me arriesgo a soltarme de lo natural, me arriesgo a exponerme a lo desconocido para obtener lo que no veo, pero lo creo. Después la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que aún no veo. Se llama fe. Y acerca de eso, creo que la tengo. Yo dije, creo que la tengo. Yo quiero que usted diga, creo que tengo fe. Ok. Entonces, ¿por qué no usamos toda esa fe? Le voy a decir una cosa, usted no necesita esa fe en el cielo. Usted necesita esa fe aquí. Es como, la fe es como el papel moneda. O sea, a mí no me va a servir los dólares de Estados Unidos en el cielo, aunque sean tan caros aquí en Venezuela. O sea, no me sirve de nada, aunque yo llegue y cuando me vayan a enterrar le digo, no, me ponen una cama de billete para pagar la entrada cuando llegue al cielo, porque no te va a hacer falta ya. Al igual como el dinero no te va a hacer falta en el cielo, la fe tampoco. La fe solamente te hace falta para vivir aquí, en la tierra. Por eso te voy a dar un buen consejo. Usa la fe que tienes. Usa la fe que tienes. Dígale que está a su lado, usa la fe que tienes. Así se llama este mensaje. Usa la fe que tienes. Es una de las exhortaciones que Jesús le hizo a sus discípulos. Cuando sus discípulos entonces no pudieron echar aquel demonio fuera, Jesús se molestó con sus discípulos y les dijo, hombres de poca fe. Nunca les reprochó que no tenían, solamente que era poca. Tal vez no se refería al hecho de tener poca, sino de usar poca. Présteme atención que este mensaje le va a bendecir. Fíjese esto. Pedro tiene fe, pero no sabe que la tiene. Él no sabe que la tiene. Razón por la cual nunca caminó sobre el agua, jamás. Pero caminó sobre el agua el día que puso sus ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, y obedeció a la palabra de 3 letras para nosotros, ven. Y dice mi Biblia que Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Luego se hundió. Luego Jesús lo sacó. Luego regresó caminando sobre el agua con Jesús al barco. El único que caminó sobre el agua de todos los discípulos de Jesús fue Pedro. Ahora, Pedro sí tenía fe, pero Pedro prefirió agarrar una espada antes que creer. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Preferimos agarrar algo que vemos y no usar lo que no vemos, porque vivimos y nos acostumbramos a una circunstancia, a un mundo natural, y nos acostumbramos tanto a este mundo natural que preferimos irnos por lo que vemos que arriesgarnos a lo que creemos. Pedro entonces caminó sobre el agua y él no sabía que podía hacerlo. ¿Cuántas cosas tú no sabes que puedes hacer? Sencillamente porque no has usado la fe que tienes. Usa la fe que tienes. Dígale que está a su lado, hermano, usa la fe que tienes. Me sorprende que Moisés está frente al Mar Rojo y detrás Faraón, y me sorprende eso. Moisés clama a Dios y Dios se molesta. Lea su Biblia luego en Éxodo. Dios se molesta y le dice Dios a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿qué te pasa? Y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Él ve en su mano una vara y le dice: Dios, úsala. Y creo oír a Dios diciéndote a ti, a mí:
¿por qué clamas a mí en esto? ¿Qué tienes en tu corazón? Y usted le dice fe, y Dios le dice, pues úsala. ¿Alguien dice amén a eso? Pero no nos interesa usarla. Aparentemente la fe la usamos solo en momentos de emergencia. Hay algo como en su corazón, con un gabinete rojo y un vidrio, con un martillo al lado, que dice, rompe el vidrio en caso de emergencia. Entonces la gente solamente se atreve a creer cuando no tiene otra opción. Pero mi Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Esto me habla de una vida continua. No de un uso eventual, sino de una vida continua de fe. Fe para vivir. No fe para hacer algo en un momento, sino fe para vivir desde la mañana hasta la noche. Una vida de fe agrada a Dios. Ahora, repito, Dios se molesta con Moisés y le dice, no quiero que me clames, no quiero que me ores, no quiero que me fastidies. Yo te he dado fe, úsala. Sorprendente. Y usted dirá, no, no es así, hay que fastidiar a Dios. Claro, hay que fastidiar a Dios cuando usted le pide, pero cuando usted cree, debe creerlo usted. Ahora, fíjese esto, porque Moisés, entonces ve la vara y dice, bueno, seré capaz. O sea, ¿será que yo puedo extender esta vara sobre el mar rojo? ¿Y será que pasa algo? Yo no sé si los estudiosos están en lo cierto y le atribuyen a Dios toda la soberanía de este gran milagro. Y claro que Dios lo hizo, pero Dios usa la fe. Si Dios no usara la fe, no la exigiera. Volver a repetir eso. Si Dios no usara tu fe, no la exigiera. O sea, si Dios no necesita que yo crea, ¿para qué me va a decir que crea? Si Jesús no necesitaba que la mujer sirofenicia creyera, si Jesús no necesitara que ninguno de los que estaba alrededor creyera, nunca se lo hubiera pedido. Es más, cuando aquella mujer del flujo de sangre es sanada, Jesús le dice a ella, mujer, tu fe te ha sanado. Lea su Biblia, no me vea feo con cara de perrito que no sabe entender lo que estoy diciendo. Le estoy hablando de la Biblia. Jesús le dice a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Le dice a la mujer sirofenicia de Sidón, que le negó 3 veces un milagro, le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase conforme a tu fe. Le dice a Jairo, si creyeres verás mi gloria. Entonces, debes usar tu fe. Si no usa su fe, no trate usted de obligar a Dios a hacer lo que usted debe creer. Hay gente que quieren que Dios haga lo que ellos no han creído. Y Dios no hace lo que nadie cree. Dios hace lo que la gente cree. Si no lo creen, no lo hace. Así es sencillo. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Crees? Sí creo. No me digas. Lo que pasa es que a la gente le es más fácil, oigan, solamente quedarse en la línea de la oración sin pasar a la línea de la fe. Se le olvida que el que se acerca a Dios crea que le hay. Están practicando la mecánica, pero no tienen la sustancia. De igual manera la fe funciona. La gente cree que es practicar la mecánica. No, la gente no respeta el grito de ¡fuera! Eso no lo respeta. Lo que respeta los demonios es la fe del que lo dice. El grito no tiene fe, aunque es verdad que algunos necesitan gritar para liberar su fe. Eso sería otra cosa.
Pero me llama la atención que en algunos momentos Jesús gritó, especialmente cuando llamó a Lázaro fuera. Dice que gritó a gran voz, o dijo a gran voz, o sea, metió un grito. Yo puedo pensar que tal vez esa fe necesitaba liberarse por medio de un grito. No sé, es posible. En cualquier caso, no voy a verificar cuál es el método de liberación de su fe. Lo que me interesa es que la use. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta en sí misma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nos hacemos contenedores, no, represadores de la fe. Tu fe no está en el corazón para atesorarla. Tu fe está en el corazón para usarla. Cuando tú obtuviste fe por medio de la palabra, debes usar esa fe. Lo que pasa es que a nadie le gusta usarla porque se crea un espacio para el ridículo. Usted orando por un enfermo y el enfermo no sanándose, o sea, y usted dirá, bueno, están los predicadores, los teólogos diciendo, bueno, mujer, tú no tienes nada de fe, o hombre, usted no tiene nada de fe porque no se sanó. Bueno, en este caso el que está orando eres tú, no es él. Mi Biblia dice en Marcos 15, y estas señales seguirán a los que creen. Y una de las señales que siguen a los que creen es que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, es una señal para el que cree, no para el enfermo. Pero como predicador, me es más fácil echarle la culpa al enfermo y decirle, no, mi hijo, usted no cree nada. Usted no cree ni un poquito. No, cuando yo oro por un enfermo y no se sanas, la culpa es mía. O sea, no tuve suficiente fe para eso. Pero no es culpa del enfermo, por favor. Imagínese, el enfermo ya viene golpeado y lo va a regresar más golpeado todavía. O sea, estás enfermo y no tienes ni un poquito de fe. No. Y estas señales seguirán a los que creen. Una de ellas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero ¿por qué entonces no tenemos más éxito en esta carrera de fe? ¿Por qué viniendo a la iglesia me he vuelto un cristiano nominal, un cristiano religioso, un cristiano dominguero, un cristiano de templo, pero no de vida? Si usted entiende bien la dinámica de ser cristiano y de venir a la iglesia, usted viene a la iglesia en primer lugar porque quiere una cita divina con Dios en su casa. En segundo lugar porque quiere aprender de su palabra y quiere aprender aquí para ponerlo en práctica afuera allá. Y usted, para ponerlo en práctica afuera, debe atreverse a ponerlo en práctica afuera. Si usted no lo pone en práctica afuera, nunca podrá ver los resultados de la fe cristiana. Por eso se llama fe cristiana. Bien, si trajo su Biblia, ábrala a 2 de Corintios capítulo 4, por favor. Gracias, Jesús. Y vamos a ver algunas cosas importantes. Corintios. Lo primero que trata de limitar, o sea, vamos a hablar de de represar mi fe, ponerle represas a mi fe, o represar mi fe, son las circunstancias de afuera, lo que me pasa afuera. Lamentablemente terminamos por girar. Óigame, lamentablemente, porque no es así. No debería ser así. Nuestra vida debería girar alrededor de experiencias espirituales y no alrededor de experiencias naturales. Le vuelvo a repetir que este mensaje es para mí primero. Pero como la espada del Señor es doble filo, entonces corta para acá, pero corta para allá también. Va a ser rebanadas. Entonces, las cosas que nos pasaron o nos pasarán, terminan por delimitar nuestra fe. Y peor aún, delinear nuestra vida, porque empezamos a girar alrededor de las cosas que nos pasaron o nos pasan, y no alrededor de las experiencias espirituales o
experiencias de revelación de la palabra para entonces darle una dirección correcta a nuestra vida. Una dirección exitosa, que vaya en el norte o que vaya a la circunstancia de mi victoria. Sin embargo, repito, hay un verso que nos da luz acerca de eso en 2 de Corintios capítulo 4 verso 16. Por tanto, no desmayamos. Diga conmigo, no voy a desmayar. Lo primero que Pablo establece en este verso 16 es que tiene una decisión tomada, y hasta que usted no tome esa decisión, usted va a gatear, usted va a arrastrarse ante las circunstancias. Usted debe tomar una determinación en la vida, y es: no voy a desmayar. Diga conmigo, no voy a desmayar. No voy a desmayar. O sea, no importa lo que vea, voy a continuar. No importa lo que suceda, yo voy a seguir adelante. No importa cuánta oposición tenga, pues esa oposición no me va a vencer. Yo voy a vencer en el nombre de Jesús esa oposición, y yo voy a lograr la meta en Cristo. Por tanto, Pablo aclara: no desmayamos. Antes, o sea, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y aquí viene algo importante: las circunstancias que nos pasan, que nos pasaron y que nos pasarán, nos van a desgastar por fuera. Así que cómprese todas las cremitas que usted quiera, compre todos los tintes de cabello que usted quiera. Hay una tendencia que no la veo mala, por cierto. No veo mala la tendencia a que usted se vea mejor de lo que tal vez es. Mire así, tan feo. No, hay una tendencia natural, y ahora, y usted la puede entender, que es una naturaleza. O sea, el hombre no quiere desgastarse por fuera. De alguna manera se recuerda en la genética humana que antes vivíamos 1000 años, ahora 90 de chiripa y achacosos. No. Resulta que hay una verdad impresa acá, y es que las circunstancias de la vida nos deterioran por fuera. Problemas, deseos no cumplidos que entran en desesperación, a circunstancias difíciles que se afrontan, terminan por desgastarte por fuera. Así que es ineludible. Es ineludible. Esto se trata de madurar. Esto se trata de madurar. Hay algo que el tiempo va a obligarte. El tiempo va a obligarte a envejecer, pero no va a obligarte a madurar. Por eso hay viejos inmaduros, porque la madurez es un atributo del espíritu y el alma, no es un atributo de la carne. Así que puede estar todo canoso o canosa e inmaduro o inmadura como un muchachito. Se trata, diga conmigo, se trata de madurar, de cambiar el enfoque de la vida con respecto a los años que van pasando. Ver las cosas que no hiciste no es como una pérdida, sino como una circunstancia. Pasó, no puede ser corregido. No me voy a seguir lamentando de lo que no pude o no quise o no me dio la vida a vivir en los años pasados. Voy a vivir bien los que me vienen, y las cosas que pueda vivir en lo que faltan las voy a disfrutar. Tranquilo. ¿Para qué hacer que me salgan ganas por lo que no pude vivir? Se llama madurez. Las circunstancias que nos suceden malas, por supuesto, nos desgastan por fuera, pero mire lo que pasa por dentro. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Le voy a decir una cosa:
a medida que pasa el tiempo, esto es lo que debe pasar. Usted se debe ver un poquito aporreadito por fuera y se debe ver mucho mejor por dentro. ¿Sabe lo que sería muy triste? Que usted se vea feo por fuera y más feo por dentro. Sería triste o tan triste eso. ¿Y qué es lo que hace que haya ese desarrollo paralelo? En el lado exterior un desgaste, en el lado interior una reedificación, un rejuvenecer. Se llama fe. Es la fe la que hace que yo, al madurar, yo pueda perfeccionarme por dentro, edificarme y mejorar por dentro. Y por fuera, aunque se vea un poco más golpeado, lo que se ve golpeado por fuera lo recompensa lo bonito o bonita que es por dentro. Pero hay gente que es fea por fuera y más feo por dentro. Es mejor verle la cara que verle el corazón, pues tienen corazones malos, feos, y asisten a iglesia. Yo no estoy predicando para impíos, estoy predicando para cristianos. Corazones maliciosos, siempre piensan mal del hermano, quieren mal para el hermano, y son personas oscuras en su propia vida. Yo le digo a usted, es mejor que usted esté canoso y feo por fuera que esté feo por dentro. Porque el problema es que el que es feo por fuera, bueno, afecta a los que lo ven. Pero el que es feo por dentro afecta al que vive con él o vive con ella. Y aquí viene Pablo diciéndole a los de Corintios: porque esta leve tribulación momentánea, entendiendo Pablo que lo que me está pasando hoy, mañana no va a estar. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ya Pablo está aclarando varias incógnitas en este próximo verso. Lo primero que está diciendo es que lo que me pasa hoy no me debería pasar mañana. Y segundo, como no tiene el poder, óigame esto, como no tiene el poder de destruirme, sino de madurarme, entonces, ¿qué es lo que produce en mí? Peso de gloria. Aunque por fuera me deje algunas canas. No sé si alguien entiende eso. ¿Y cómo yo me aseguro de continuar adelante sin quedarme atorado o pegado en el hueco donde caí? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Usted ve esa deuda? Es temporal. Porque lo que se ve es temporal. ¿Usted ve esa enfermedad? Es temporal. Porque lo que se ve es temporal. ¿Usted ve esa muchacha bonita? Lo que se ve es temporal. Se llama ley de gravedad. El enunciado dice que todo objeto es atraído al centro de la Tierra, sin importar su contexto molecular. Habla de carne también. Por alguna razón, la piel no se va hacia arriba. Se va derritiendo hacia abajo. Todo cae. Razón por la cual entonces
si usted puso todo su futuro y fe en lo que se ve, esa fe se irá derritiendo, cayendo, hasta quedar solamente lo que queda. Pablo tiene una solución para eso. Ponga sus ojos no en lo temporal, sino en lo eterno. Virtudes, valores tienen más y tienen valor más que lo que se ve. ¿Está claro eso? Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tumbar la represa que me han hecho las circunstancias que pasé, las que estoy pasando, y voy a evitar que las que me vienen hagan una represa. ¿Por qué? Porque eso que me está pasando no tiene el poder de aniquilar mi fe. Tiene el poder de desarrollar gloria en mí. Tiene el poder de desarrollar valor en mí. Y por supuesto la fe es una de ellas. Esta circunstancia que me pasa no va a destruirme, va a edificarme. ¿Alguien dice amén a eso? Bien. Si usted se va a 2 de Corintios, ahí mismo, en el capítulo 12, va a conseguir algo interesante también. Capítulo 12. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Le voy a decir una cosa. Van a haber circunstancias donde el mismísimo diablo va a desatar sobre ti su ira. Hablando ayer, creo, salió a la luz una frase que dijo, por cierto, mi papá dijo, si ustedes no estuvieran haciendo lo que hacen para Dios, lo que le está pasando no les hubiera pasado. Claro, me recordó a Job. El problema de Job, y agárrese de su silla porque tal vez se caiga. El problema de Job no fue el pecado. El problema de Job fue su justicia. Oh, eso sí, verdad que le revienta la religión a todos. Porque usted cree que la mayoría de los problemas que usted tiene es por su pecado. Y resulta que para el pecado hay algo poderoso, se llama la sangre de Cristo. Pero para las revelaciones y para los llamados de Dios hay una sola cosa: un mensajero de Satanás que te abofetee. Es que puedo sentir su confusión. Es que yo pequé, me va a ir mal. Le voy a decir una cosa: si usted pecó, se arrepiente y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, usted regresa a su posición perdida de inmediato. Pero cuando usted está centrado y enfocado en hacer la voluntad de Dios y agradarlo a Él, va a tener una persecución brutal de parte del diablo y sus secuaces, porque usted está enfrentado a ellos y a sus obras. Y como usted está enfrentado a ellos y a sus obras, Él va a traer toda la clase de persecución que usted no se imagina. Porque quiera o no, vivimos en el ambiente que Él domina. Él es el príncipe de este mundo. Y estamos aquí en una guerra. Y si yo voy a una guerra y voy caminando por el medio del campo de batalla y ninguna bala me toca, yo voy caminando
Algunos dibujitos muy fantásticos que veo a veces. Un soldado caminando por el medio y tiro y no le dan ninguno. Y él caminando así. Si usted camina por el medio de un campo que se están dando tiros, le van a dar a uno. Es mejor que se tire al piso y gatee. O sea, no estamos, óigame esto, no estamos inertes ante la dinámica de este mundo. Y es necesario que a través de muchas, no pocas, sino muchas tribulaciones entréis al reino de los cielos. Es decir, vamos a tener tribulaciones, se lo advierto. Ahora bien, algunas de esas tribulaciones serán pruebas de Dios, pero otras tribulaciones serán ataques del diablo. No sé si me está entendiendo. Ahora viene la pregunta que usted se hace ahí sentado: ¿y cuándo es prueba y cuándo es ataque del diablo? Bueno, ¿cuándo es prueba? Cuando Dios la permite. ¿Cuándo es ataque del diablo? Cuando Dios lo permite. Ahora sí está claro, ¿verdad? Porque sea lo que sea, ya tú eres propiedad exclusiva de Jesucristo. Y Satanás siempre tendrá que pedir permiso para hacer algo contra ti. Cuando yo vivo en esa fe de que lo que me pasa no tiene el poder de matarme, porque tengo un Dios en el cielo que lo debió haber aprobado o permitido antes de que me sucediera, yo debo saber que tengo a un Padre bueno en el cielo. Me tocó, aprieto los dientes y voy y enfrento eso. Eso me tocó, eso me tocó. ¿Me voy a quejar? No. ¿Me voy a deprimir? Tampoco. Porque para eso es la fe, para no caer en esos extremos. Para apretar los dientes, sí, porque no es fácil. Que se me salieron las lágrimas, bueno, llórelas, no hay problema. David, dice mi Biblia, lloraba y subía. O sea, David subiendo el monte lloraba y no dejaba de subir. Y eso usted y yo debemos vivirlo, aunque estemos llorando, no detenernos. Llorando y todo, seguimos subiendo esta subida, esta cúspide. Pero vamos a llegar arriba. Alguien va a llegar arriba. Se trata de no detenerse. Eso indica entonces que Satanás viene contra el que tiene la revelación. Satanás viene con quien tiene la experiencia con Dios. Los que tienen vidas frionas, le vienen pruebas. Los que tienen vidas activas de servicio y obediencia a Dios, tienen ataques del diablo. No, le quedó grande. Le voy a volver a explicar. Los friones no los ataca el diablo de forma frontal. ¿Sabe por qué? Porque son friones. De alguna manera Dios se asegura de que los friones no tengan confrontaciones frontales con Satanás, sino que Dios busca una igualdad de justicia. Dios dice: ok, Satanás, si vas a ir contra alguien de los míos, solamente podrás ir contra aquellos que tienen la estructura para poder combatirte. Wow, eso es poderoso. Porque no permitirá el Señor algo más fuerte de lo que tú puedas soportar. Entonces, el diablo no viene contra cualquiera, sino contra el que Dios aprueba, porque ve justicia de igualdad en el combate. Y Dios le dice a Satanás: ya va, ese no, pero yo lo quiero hacer picadillo. Dios le dice: no tiene la estructura para eso.
Y a ese tampoco. Y a ese sí. Porque ese tiene la estructura para combatir en tu línea. Yo lo voy a ayudar, yo lo voy a apoyar, porque él tiene el carácter y la espina dorsal para aguantar ese embate. Es una gran noticia. Dile al hermano que está al lado: hermano, es una gran noticia. No te va a pasar nada que tú no puedas soportar. Sabido eso, no se queje. Lo que le está pasando se permitió porque usted puede ganar. Si usted no pudiera ganar, no le pasara eso. Haga algo para Dios. ¿Por qué es represada mi fe? Por mis estados de ánimo, sabiendo que mi fe no proviene de mi ánimo. Mi fe proviene de mi convicción, no de mi ánimo. No es que si siento ganas o no siento ganas. No es que me siento destruido, me siento así, me siento, no. Usted siéntese como quiera. Siéntese de un lado, siéntese de otro. Pero su fe no puede depender de cómo usted se sienta. Me refiero al corazón y no a la silla. Su fe no puede depender del estado de ánimo en el cual hoy me levanté. Y como somos seres espirituales, pero también somos seres emocionales. ¿Qué problema? Porque tenemos que combatir las emociones todos los días. Yo no sé usted, pero yo no me siento igual todos los días. No sé qué es lo que sucede. Sin embargo, reconozco que muchas mañanas no amanezco como me acosté. Hay mañanas que no quiero ni pararme. Hay mañanas que me quiero levantar y quiero patear en el hocico al diablo. Hay mañanas que me levanto y quiero que oren por mí. Pero después me acuerdo que soy el pastor y que nadie va a venir a hacerlo. Entonces tengo que reponerme con la palabra y con las predicaciones que el Espíritu Santo me ha dado predicar. Pero es verdad que las emociones están ahí. El hecho de que las controle no quiere decir que no estén. O sea, pastor, que si yo me siento mal tengo que sonreír. ¿Eso no es hipocresía? No, eso es sabiduría. ¿Para qué yo cooperar con mi estado de ánimo? Si yo sé que mi estado de ánimo me va a alar hacia un precipicio o un abismo, no voy a cooperar con mi muerte. Yo voy a oponerme a ese estado de ánimo bajo. ¿Cómo lo hago? Bueno, riéndome, tratando, como yo sé que es anímico, óigame, anímico. No me entendió. Ese estado de ánimo no proviene de su espíritu. Su espíritu no tiene altos y bajos. Su espíritu es estable. ¿Por qué? Porque su espíritu se maneja al nivel de lo espiritual, que es eterno. Y la eternidad no es alto y bajo. La eternidad es estable, es una línea estable. Las emociones son picos bajos y altos, bajos y altos, bajos y altos. Y yo creo que Jesús es la roca inconmovible de los siglos. Eso me habla de estabilidad. Yo no puedo cooperar con mi inestabilidad emocional. Y entonces, como yo sé que no puedo cooperar con eso, si me siento triste, no voy a andar con cara de limón, sino que me río de cualquier cosa. Y empiezan los hermanos psicólogos. Eso es una pared que él tiene. Eso es una careta. Tú prefieres ser... No, yo prefiero ser honesto. Y si me siento mal, tener cara de limón. Lástima das. No quiero ir ni a la iglesia. No quiero hablar con nadie.
Es la forma de los depredadores cazar, separar de la manada a uno para poder liquidarlo. Lo primero que Satanás quiere con esas estrategias emocionales es separarte de tus hermanos, de tu iglesia, de lo que haces para Dios, para entonces, teniéndote solo o sola, poder liquidarte por completo. Así que no le juegues ese juego a Satanás. No. Dice en Hebreos 10:38, la palabra es un ánimo. Empieza en el 36, dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Óigame, hacer la voluntad de Dios no es un cajero automático. Usted hace la voluntad de Dios y a mediano plazo, ¡boom!, aparece la promesa. ¿Alguien va a obtener la promesa en esta iglesia? Entonces tenga paciencia. Verso 37, porque aún un poquito. Míreme. Ponga la medida más chiquita que usted quiera y dígale a su hermano: mira lo que falta para mi milagro, mira. Cuando usted salga de esta reunión hoy, alguien le diga: mira, hermano, que pasó esto malo. Cuando le pregunten afuera: mira, ¿y tu problema de esto cómo va? Y si el hermano dice: ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Tienes algo agarrado ahí? ¿Qué es eso? Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá. Hermano, no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Saliendo de todo contexto político, diga conmigo: ni un paso atrás. Diga conmigo: para atrás ni para peinarme. A Dios le molesta quien quiere retroceder, le molesta. Dios dice: si alguien quiere retroceder, mi alma no se va a agradar. Y si su alma no se agrada, ¿qué va a pasar? Se va a desagradar. Jesús dijo categóricamente: quien pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno. Oh, Padre, puedo ver la cara de Jesús firme diciendo: no es digno. Dios le habla a Lot y le dice por medio de los ángeles: váyanse y corran de este lugar, pero no miren atrás, porque si hay algo que a Dios le molesta, es que la gente que va hacia el frente mire hacia atrás. Y el que mira hacia atrás, dijo Jesús, no es digno. El que mira hacia atrás, dijo Pablo, no agrada el alma de Dios. Pero el que mira hacia atrás, dijo Dios en Génesis, se convertirá en algo tan inerte como la sal, que se deshace y no es. Y yo le digo a usted: nuestro rumbo es hacia enfrente, nuestra dirección hacia adelante, y nuestro milagro nos espera enfrente. ¿Alguien dice amén a eso? Hey, dígale que está solo, hermano. Dígale: no tardará. Dígaselo: no tardará. Yo no sé usted, pero yo estoy esperando mi milagro. ¿Cuántos están esperando su milagro en esta iglesia? Dios te va a sorprender en los próximos meses. Tu milagro va a llegar de repente. Hey, y va a aparecer como un estruendo, como un viento recio, y va a llenar toda tu casa.
Porque a Dios le gusta aparecer así en tu vida. Dios no se anuncia, Dios llega de repente y llega con un milagro en su mano. ¿Alguien va a ver un milagro en su vida? Dígale una vez más a su hermano: hermano, no tardará. Crea eso en esta mañana. No va a tardar. Mi fe tiene el poder de vencer cualquier circunstancia. Porque dice en 1 de Juan 5:4: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si mi fe vence al mundo y Satanás es el príncipe de este mundo, ¿con qué debo combatirlo? Con fe. Con fe. No reprendiéndolo en cada esquina. Te reprendo, fuera. Eso no funciona para Satanás. Porque a él no se le combate con gritos, a él no se le combate con reprensiones, a él se le combate con fe. Porque esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Así que tiene el poder de vencer el mundo. Si usted va a 2 de Corintios capítulo 12, también estamos ahí. Va a leer algo interesante. Una de las cosas que la gente más permite que Satanás use para represar su fe es su debilidad. Es su debilidad. O sea, ¿cómo puedo yo avanzar en este camino si tengo tantos errores? Tengo esto y tengo aquello y esta debilidad y la otra. ¿Cómo Dios va a hacer conmigo esto si yo hago esto y esto y esto? Y entran en una especie de autoeliminación, porque piensan que el asunto del cambio deben hacerlo ellos. No, usted hace una decisión, pero toda la reestructuración interna, toda la transformación interna que permite el cambio, lo hace el Espíritu Santo. Si no, usted regresaría a la ley. Y Pablo categóricamente en Romanos 7 dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi espíritu sirvo y con mi mente sirvo a la ley de Dios. O sea, Pablo decía: yo sé lo que es bueno aquí, pero en mi carne es otra cosa. Entonces termina diciendo en Romanos 7 y luego se pasa a Romanos 8. Y empieza Romanos 8 verso 1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo le expliqué en otra reunión qué significa ese verso. Se refiere a dejarse dar forma. Y le expliqué que dejarse dar forma por la carne es exactamente un carnal. Una persona que se deja o permite que todo lo que es el sistema le dé forma. Pero una persona que empieza a venir a la iglesia, que empieza a tratar de obedecer a Dios, empieza a dejarse dar forma por el Espíritu. Y cuando empieza a hacer eso, ninguna condenación hay para esa persona. O sea, entra el verso en rigor, diciendo claramente que para los que empiezan a dejarse dar forma por el Espíritu, se cesa la ley de Romanos 7 y entra la gracia o la ley del Espíritu y de vida de Romanos 8 para los que se dejan dar forma por el Espíritu. ¿Qué está haciendo usted sentado en esa silla hoy? Dejándose dar forma por el Espíritu. Entonces,
Pablo aclara que el que trata de vivir en Romanos 7, digo Romanos 7 por el tópico que está tratando Pablo en el capítulo, que es el tratar de vivir bajo la ley o bajo un sistema de valores mentales. Es decir, yo sé que esto está mal, yo sé que esto está mal, yo sé que esto está mal y no debo hacerlo. Pero entonces eso está en la mente. Debe haber una regeneración transformadora por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso es lo que a lo mediano o a lo largo o a lo corto, no sé, en todas las personas es diferente, termina porque esta persona se aparte completamente de eso y continúe sirviendo a Dios sin esa práctica. Pero es una cosa que solo el Espíritu Santo puede hacer y nadie más puede hacerlo. Tenemos que dejarnos confiando en la capacidad del Espíritu Santo en hacer esa obra. Y le voy a decir algo para que no se frustre: si Él no lo hace, nadie puede hacerlo. Nadie, ni usted mismo puede hacerlo. Tendrá que confiar en la capacidad absoluta del Espíritu Santo para poder hacer esa obra. Y si Él no lo ha hecho, le voy a decir una cosa: cédase a Él. Pero no se frustre y empiece a anular su fe porque usted todavía no ha logrado ese cambio. Entonces, Pablo, que vuelvo a repetir esto, los eruditos dicen que se refería solamente al hecho de que Pablo supuraba por los ojos. No era lagaña solamente, aparentemente era un fluido constante de color blanco que le salían por los ojos y era desagradable. Eso no me consta, nunca vi a Pablo. Pero dicen los estudiosos que tenía que ver con eso, como consecuencia de aquella experiencia que tuvo camino a Damasco, donde un resplandor lo tumba del caballo, y aparentemente ese resplandor hizo que sucediera eso. Según los científicos médicos, dicen que un resplandor no hace que eso ocurra. Un resplandor puede dejar ciego a una persona, como en efecto él quedó ciego. Una persona puede quedar afectada de la vista como un sentido, pero el hecho de que supuraba algo por el ojo tiene que ver con una infección constante, y eso tenía que ser otra cosa. No era específicamente el resultado del resplandor. Y quiero decirle esto porque no es Dios quien enferma a la gente, es Él el que lo sana. Yo no puedo creer que Pablo quedó enfermo después de conseguirse con Jesucristo, porque mi Biblia dice que todo el que conseguía o se conseguía con Jesucristo quedaba sano y no enfermo. Y le puedo asegurar que si eso era lo que le pasaba, que echaba pus por los ojos, no tenía nada que ver con un problema del resplandor o de la experiencia que tuvo camino a Damasco, porque él tuvo un encuentro, fue con Jesús. ¿Está claro eso? Se le infectó el ojo por otra cosa, no sé, le cayó un mosquito o algo. O sea, Pablo contrajo algún tipo de infección ocular y botaba pus, si eso era así. Dicen entonces que Pablo a esto le molestaba, porque tenía que estarse con un trapito secando todo el tiempo y predicando, y era desagradable. Dicen algunos que era eso. Sin embargo, cuando yo leo la Biblia, todos los capítulos con calma de los que escribió Pablo, ninguno dice y como Pablo todo el tiempo estaba botando pus por los ojos. O sea, nunca dijo eso. Ahora, él dice aquí que tenía una debilidad, y que esa debilidad, que dicen los eruditos que era eso, pero yo vengo de Romanos 7 para poder llegar aquí. Yo vengo de Romanos 7 y yo acabo de leer en Romanos 7, o leí en Romanos 7, que Pablo dijo: ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y explica la razón por la cual él quería ser liberado de ese cuerpo, y era muy clara. Dice: porque yo con la mente sirvo a la ley, o sea, yo estoy claro de lo que debo hacer, pero es que con mi cuerpo no funciona así. O sea, en mi cuerpo combate una cosa que no me gusta, y veo que mi cuerpo es ¿cómo se llama? Un cultivo del pecado para querer hacerlo. Y él explica en ese Romanos 7, usted lo lee con calma en casa, y se ve un hombre peleando en su carne, confundido. Y todo el que pelea en su carne contra el pecado va a quedar confundido.
Pablo no pudo. Y el pañito de Pablo sanaba enfermos, y Pablo levantaba muertos, y Pablo no pudo combatir con la ley y con las normas y con lo que él sabía en su cabeza. No pudo combatir con eso. Y en Romanos 7 se ve la mayor confusión de Pablo, y dice: bueno, lo que no quiero hacer, eso hago, y combaten en mi cuerpo, en mis miembros, combate el pecado y todo eso, y termina tan desesperado que dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, mátenme. Usted, si sigue combatiendo con eso en la carne, usted va a quedar frustrado. Porque si el Espíritu Santo no lo cambia a usted, nadie puede cambiarlo. Nadie puede cambiarlo. Ahora, teniendo esto en claro, vamos entonces a 2 de Corintios capítulo 12 verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire. Dios le habla. Aparentemente Pablo le pide 3 veces: quítame este problema. Ahora, nunca Pablo dice que era un problema de sanidad, que era un problema de los ojos. Nunca Pablo dice esto. Estos son especulaciones de estudiosos que dicen que eso era. Pero ¿sabe por qué? Porque son los religiosos que quieren esconder la debilidad de la carne detrás de unas normas de la iglesia. Pero no creo que Pablo hable de eso, porque si no lo hubiera dicho explícitamente. Y sin embargo, no puedo pensar que era una sola, porque si Pablo tenía una sola debilidad, entonces es la 4ª persona de la deidad. Pero teniendo claro que si Santiago habla de Elías y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, o sea, pasiones, traduce deseos desordenados como usted y como los míos, pero oró y el cielo se cerró por 3 años y volvió a orar y llovió. Está diciendo Santiago: tus debilidades no limitan tu fe. Oh, ¿alguien oyó eso? Tus debilidades no limitan tu fe. Dígale que está solo, hermano: tus debilidades no limitan tu fe. Y para apuntalarlo por completo, le puedo leer entonces, o terminar de leerle el verso 9. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo dice: bueno, entonces, por tanto, de buena gana, o sea, mejor hágalo con buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Y aquí entonces cambia todo el panorama. Aquí se cae. Si él había tumbado 50% con lo que le dije, esta declaración de Pablo termina o acaba con el otro 50%. ¿Por qué? Porque ahora Pablo no habla de mi debilidad, sino mis. Pablo no tenía una, Pablo tenía varias. Tal vez le faltarían dedos en las 2 manos para contar las suyas. Tal vez nos faltarían dedos en las manos y en los pies. Tal vez tendría que quitarle prestado dedos a su hermano para seguir contando debilidades. No sé cuántas eran, pero en mis clases de primaria me enseñaron el singular y el plural. Y en inicio pareciera que era singular, pero todo cambia, todo el panorama cambia. Y cuando leo mis debilidades, entonces me salta Santiago 5, me salta entonces Romanos 7 y Romanos 8. Y puedo entender que Pablo hablaba de debilidades como consecuencia de vivir en este cuerpo de carne. Pablo dice: voy a dejar de estar hablando de mis debilidades como una cosa vergonzosa, y voy a hablar como mis debilidades como algo ventajoso. Y Pablo dice: ¿saben por qué? Porque ya que sé lo que Dios piensa, y eso es lo que yo necesito para hacer algo, a mí no me importa lo que la gente diga, a mí me importa lo que Dios piensa. Ya que Dios piensa que las debilidades para Dios no son un obstáculo para mi fe, ya que Dios piensa que las debilidades en mí no es una vergüenza para mí, sino una excusa para Él. ¿Por qué?
En el Antiguo Testamento veo un Satanás diciéndole a Dios: Señor, ¿no has rodeado a Job y a todo lo que tiene? O sea, ¿cómo hace uno? Claro, como consecuencia de ser un hombre justo, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. Por cierto, el único que tienes ahí así. Entonces, por primera vez cambia la circunstancia. Lo que antes había sido tan bueno, que había resultado en la protección de Dios para Job, se convierte ahora en lo que el diablo usa para poder acceder a Job. Fíjese que astuto Satanás. Le dice: bueno, o sea, ¿cómo hago para tocarlo si tú mismo lo has rodeado? O sea, no me puedo acercar ni a 100 metros porque tú lo has rodeado. Pero lo has rodeado porque Él es justo, recto, temeroso del mal, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero déjame decirte algo, Señor. ¿Tú estás seguro que Él te ama? Y que Él no hace lo que hace por lo que tiene y no por lo que tú eres. Dios dice: bueno, no, Él me ama. Satanás dice: bueno, yo lo dudaría. Yo lo dudaría, porque ¿quién no te va a amar? Por favor, Señor, ¿quién no te va a amar si lo has rodeado a Él y todo lo que tiene? Es el hombre más rico del lugar. Es un hombre que la gente le baja la cabeza. Es un hombre, por favor, Señor. Yo vengo de la tierra, yo sé cómo se bate el cobre ahí abajo. Déjame tocarlo y verás que Él te teme de balde. En otras palabras, es un hipócrita. A lo que Dios dice: ok, pero no toque su alma. No toque su alma. Y usted conoce la historia. Lo pierde todo, se vuelve sarnoso, etcétera, 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 etcétera. Pero luego Dios lo bendice al doble. Así que, ok, Dios al final siempre lo bendijo, claro. Pero me llama la atención que en este caso, Satanás saca a la luz una cosa sorprendente, y es que en el Antiguo Testamento nadie podía avanzar si no tenía una vida como esa. Pero luego en el Nuevo Testamento viene el Hijo mismo de Dios y dice, me llama la atención, y Él se hizo pobre para que con su pobreza vosotros fueseis enriquecidos en todo. Entonces cambia el orden de las cosas. Ahora es Jesús el que logra las cosas para ti y para mí, y lo que yo voy a hacer es ejercer fe en Él, en lo que Él es y en lo que Él hizo, y no en lo que yo soy y en lo que yo hago. Yo le dije que eso le iba a partir a la religión, y lo primero que la religión hace es oponerse a un concepto como este. Le voy a volver a repetir. El Nuevo Testamento se trata de poner la fe en lo que Cristo es y en lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, y no en lo que yo soy y en lo que yo hago. Porque si yo pongo la fe en lo que yo soy y en lo que yo hago, y pienso que lo que voy o quiero obtener proviene de lo que yo soy y de lo que yo hago, entonces mi fe no está puesta en Jesús, sino en lo que yo soy y en lo que yo hago. Y usted dice, no es así, pastor. Claro que es así, porque si tú dices, no, yo no puedo ser sano porque yo no hago ni soy lo que el pastor hace ni lo que el pastor es, entonces tu fe no proviene de lo que Jesús es y lo que Jesús hizo, sino en lo que tú eres y en lo que tú haces. Mi trabajo es desarmar su religión, y mi trabajo es desarmar su incredulidad para que usted crea. Así que estoy trabajando aquí esta mañana con el Espíritu Santo, hombro a hombro, para que usted entienda que mi fe no puede ser limitada por mis debilidades. Porque si yo limito mi fe por mis debilidades, entonces yo no estoy creyendo en lo que Él es y en lo que Él hace, sino en lo que yo soy y lo que yo hago. Y como yo no soy tan bueno y yo lo que hago no es tan bueno, no puedo creer por lo bueno. Pero como mi fe está puesta en alguien que sí es bueno y que hizo un sacrificio por mí en la cruz, y que es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él es la resurrección, entonces yo puedo obtener lo bueno porque mi fe está en Él y no en mí.
Por eso es que va a venir una gran revolución a la tierra. Porque las cercas, los muros de contención que había hecho la religión se van a ir cayendo poco a poco. Para liberar la fe del pueblo. Para liberar la fe del pueblo. ¿Cómo usted cree que hay una revolución con tantos salvos, con tanta gente recibiendo a Jesús con lágrimas, con un montón de muchachos que son debilidades caminando? Hormonas alborotadas caminando. Aleluya. Si usted no quiere creer, no lo crea, pero eso me da fe de que usted nunca sale al evangelio cambia y no ve lo que sucede en la calle. Si usted ve lo que sucede en la calle, se dará cuenta que lo que Dios hace es más abundante de lo que usted piensa o pide. Ahora bien, repito, mi fe no puede ser limitada por mis debilidades. Este fue el punto que más consumió tiempo, porque es el punto que más usa el diablo para limitar tu fe, para contener tu fe, tus debilidades. Es que yo no puedo lograr esto porque es que yo no soy esto. Es que yo no puedo ser sano porque es que yo no soy tan bueno, tan santo, tan bueno. No puedo. Es que yo no puedo hacer esto porque es que yo no soy esto. Entonces, ¿dónde está puesta tu fe? Si tú crees que no puedes obtener lo que Dios ofrece por lo que tú eres, tu fe no está puesta en Dios sino en ti. Y si tú crees que tú mereces las promesas de Dios porque tú eres y tú haces, también tu fe está puesta en ti y no en Dios. Si yo creo, óigame esto, que merezco un milagro en mi familia, en mi hija, por lo que yo soy o por lo que yo hago, estoy equivocado. No. Yo puedo usarlo como argumento a la hora de pedir. Yo puedo usarlo como argumento a la hora de defender, pero no puedo usarlo como basamento a la hora de obtenerlo. Porque al final lo que Dios evalúa es mi fe. Debo acceder a Dios con la fe. Óigame lo que le voy a decir, porque esto le va a bendecir. Cuando yo llego al momento del cumplimiento de mi milagro, lo que debe Dios ver en mí no es lo que hago ni lo que soy, sino lo que creo. Y cuando yo entro a esto que llama Hebreos el trono de la gracia, es ahí donde la gente recibe su milagro. Yo no entro como el pastor Bertucci. Yo no entro como el hombre que sale en la televisión. Yo entro como un común y normal creyente de la tierra. Y Dios no evalúa lo que soy ni evalúa lo que hago, sino lo que creo. Y resulta que usted, que está sentado casi al final de este templo, entra conmigo en el mismo momento, usted por un milagro y yo por otro. Y cuando usted entra se da cuenta de algo. Dios no dice: oh, bienvenido pastor Bertucci, vi el último micro del mundial, qué bueno. Dios nos ve a los dos y dice: bienvenido mis hijos. Y si yo tuviera la osadía y la brutalidad de decirle a Dios: Señor, ¿por qué este hombre está aquí conmigo? Yo soy el pastor de la iglesia. Yo soy el que predica a Jesús por la televisión. Yo soy el que lideriza el evangelio cambia. No debería estar aquí este hombre porque yo estoy aquí. Dios me diría: sal de mi vista, no te conozco. Porque Dios no reconoce lo que soy ni lo que hago, sino lo que creo. Y en ese punto, tanto el hermano que está sentado atrás como yo que estoy predicando delante, debo entrar con la misma tarjeta, la tarjeta de la fe. Y cuando nos presentamos delante de Dios, Dios no importa lo que yo sea, ni importa lo que yo soy. Lo que le importa es lo que yo creo que Él es y lo que yo creo que Él puede hacer. Y en ese momento Dios me dice:
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando salgo de ese trono de la gracia con mi milagro en la mano, están todos ustedes afuera y todos ustedes diciendo: bueno, eso es el pastor, porque el pastor predica, porque el pastor es esto y aquello. Pero salió el hermano que estaba allá atrás con su milagro también, y los que están afuera le dicen: hey, tú no eres el pastor, tú no sales en la televisión, tú no liderizas el evangelio cambia, porque obtuviste un milagro del mismo tamaño. Y Dios entonces sale del cuarto o del trono y le dice: porque él creyó igual que el otro. Y para mí no hay acepción de personas, para mí todos son hijos míos, y los que creen en mí tendrán su milagro. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén a eso? Entonces Pablo dice de buena gana: me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que el poder de Cristo? Y termino. Lo que dice Hebreos 11. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque su milagro no depende de lo que usted es, no depende de lo que usted hace, depende de lo que usted cree. Que usted crea que Jesús lo logró en la cruz para ti. Que usted crea que Jesús se negó a él para darse a ti. ¿Y qué más digo? Dice Pablo en Hebreos, o Apolos: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, que por fe hicieron justicia, que por fe alcanzaron promesas, que por fe taparon bocas de leones, que por fe apagaron fuegos impetuosos, que por fe evitaron filo de espada, que por fe sacaron fuerzas de debilidad, que por fe se hicieron fuertes en batallas, que por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y aquí entraría esta frase: que por fe, y no por lo que ellos eran, ni por lo que ellos hacían, sino por lo que ellos creían, lograron milagros imponentes. Y en esa lista debe aparecer su nombre. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Póngase sobre sus pies en esta mañana, porque yo les digo algo: vienen días de gloria para este país, pero vienen días de gloria para su vida y familia. Y yo le digo a usted: no permita ya que su fe sea represada por todo lo que le he dicho en esta mañana, sino que libere su fe para el milagro que espera, y usted va a obtener un milagro. ¿Alguien cree conmigo eso? No tardará. Tu milagro viene en un poquito de tiempo más. ¿Alguien escuchó eso? Pronto lo que crees lo vas a exhibir públicamente. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén a eso? El evangelio cambia. El evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El evangelio cambia.